quiero hablarles de algo que Dios puso mucho en mi corazón. Estaba orando a Dios y le decía, ¿qué quieres que predique, Señor? ¿Qué quieres que hable en este día? Y algo que Dios me habló en mi corazón es de que Dios nos da a elegir entre la bendición y la maldición. ¿Cuántos saben eso? Dios en su amor y su misericordia, en su infinita sabiduría, Dios nos da a elegir. Bíblicamente podemos ver que Dios nos da a elegir entre la bendición y la maldición. Bíblicamente Dios nos da a elegir entre la bendición y la maldición. Bendiciones por obedecer sus mandamientos. Maldiciones por desobedecer sus mandamientos. Entonces Dios nunca nos obliga a obedecerlo. Él nos da libertad de elegir. Dios nunca te va a obligar, pero de una manera u otra te va a dar la oportunidad de escoger, de elegir, obedecer los mandamientos de Dios, o es tú eliges si los obedeces o no los obedeces. Dios le dio a los seres humanos la capacidad para tomar sus propias decisiones y elegir entre obediencia o la desobediencia. Un ejemplo, ahorita, ¿por qué estás en la casa de Dios? Porque tomaste la decisión de venir a la casa de Dios. Fue una decisión que tú tomaste. Y créeme que fue una buena decisión. Deuteronomio capítulo 30, versículo 10 dice: el Señor tu Dios se deleitará en ti. ¿Sí qué? Si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Fíjate lo que dice. Se va a deleitar. Dios se deleita, se regocija, se contenta cuando nosotros escuchamos su voz y ponemos por obra su voz, lo que Él nos dice, sus mandamientos, sus decretos. Dice: si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice: este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar. ¿Quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oír y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar. ¿Quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Ahora escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Eso me recuerda a Jonás. Cuando Jonás se subió y estaba desobedeciendo a Dios, el barco se iba a hundir a causa de la desobediencia de Jonás. Dice: Dios te bendecirá a ti también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. El corazón de Dios es que no vivas una larga vida nada más. Él quiere que vivas una buena vida, una buena larga vida. Eso es lo que quiere Dios. El deseo de Dios es que tengamos una buena y larga vida al obedecer sus mandamientos. Hoy espero en Dios que todo el que escuche este audio, este video, sea de bendición para ellos, para las personas que nos escuchan en las redes sociales. Que Dios los bendiga y sea de gran bendición esta palabra también. Deuteronomio 30, 19 dice: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y qué hermoso es Dios. Dice: yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan. ¿Cuándo? Siempre. No es cuando te sientas bien, no es porque Dios te dio lo que querías, no, es siempre. Dice: de ustedes depende
No depende de Dios, depende de nosotros la decisión que tomemos de comprometernos a obedecer los mandamientos de Dios. Dice, de ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, los antepasados de ustedes. Algo que siempre ha buscado y que siempre buscará el enemigo es que desobedezcamos a Dios. El trabajo de Él va a ser que de una manera u otra tú desobedezcas a Dios. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 1, el tema dice, el hombre desobedece a Dios. Dice, entre los animales salvajes que Dios crió, no había otro más astuto que la serpiente. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? Satanás. Dice, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Fíjate cómo le dijo. Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. El enemigo siempre tratará de hacernos dudar de lo que Dios dijo para que desobedezcamos los mandamientos de Dios. ¿Cuántas veces te ha dicho, no pasa nada si no oras? ¿No pasa nada si no estudias la Biblia? ¿No pasa nada si no vas a la iglesia o el templo de Dios? ¿No vas a morir espiritualmente por no orar? ¿No vas a morir espiritualmente por no estudiar la Biblia o por no asistir a la iglesia? No seas fanático, no seas religioso. Mira, de nada sirve que ores o que estudies la Biblia o que vayas a la iglesia, todo sigue igual. ¿Cuántas veces has escuchado esa voz? El enemigo siempre buscará hacernos desobedecer la voz de Dios y los mandamientos de Dios. Esa es la tarea de él. Porque él es egoísta, él está condenado al agua de fuego eternamente y para siempre. Pero él quiere llevarse a la gente. Porque nuestra obediencia a la voz o los mandamientos de Dios destruye las obras del diablo. Como ahorita, el hecho de que tú vengas y traigas a tu familia a la casa de Dios, estás destruyendo las obras del diablo. Porque el diablo quiere que tus hijos se distraigan en las cosas del mundo. Él no quiere que escuches la verdad. Ahora entiendo por qué tuve mucha lucha para dar este mensaje. Génesis capítulo 3, versículo 2 dice, la mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no debe ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió. El diablo siempre te va a insistir de una manera u otra para que desobedezcas a Dios y peques contra Dios. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. En pocas palabras, lo que el enemigo le dijo a Eva fue, Dios les está mintiendo. El Señor reprenda al diablo, él es el mentiroso. Así logró hacerla dudar de las consecuencias de la desobediencia a la voz y a los mandamientos de Dios. Le hizo creer que Dios estaba mintiendo, que no iba a pasar nada si desobedecía a Dios. Así logró hacerla dudar de las consecuencias de la desobediencia a la voz y a los mandamientos de Dios. Ahorita hay mucho pueblo de Dios que no está tomando conciencia de las consecuencias que van a venir por desobedecer los mandatos de Dios. Génesis 3:5 dice, Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Ten cuidado con las personas que te rodean, porque muchas de las personas que te rodean, que están mal delante de Dios, van a querer que tú también estés mal delante de Dios. Te van a orillar a que tú peques, a que hagas algo. Tómate una cerveza, no pasa nada. Tómate un cigarrito, no pasa nada. Yo trabajé en un hospital. Yo vi cómo la gente moría de cáncer por fumar. Miré a un joven todo con los ojos amarillos vomitando y haciendo el baño a la vez de cirrosis. Y te aseguro que también dijo, nomás una, no pasa nada.
Yo caí en el alcoholismo, en las drogas, por una, no pasa nada. Un cigarrito de marihuana, no pasa nada. Sí pasa, porque no estás en los 5 sentidos. Y la vez pasada lo expliqué. Me impactó porque yo le decía a Dios: Señor, ¿qué te costaba? En lugar de haber dicho no se emborrache, no tome nada. Y me dijo: porque yo lo que quiero es que escudriñen, estudien mi palabra. Porque tú la lees literalmente. Y una cosa es que tú la leas literalmente, a que Dios te la muestre, te la revele. Pero nosotros nos dio sabiduría y nos dio el sentido común para estudiar, indagar, reflexionar en la palabra de Dios. Yo reflexionando dije: cierto, Señor, si en lo natural, la ley establecida, al menos en Estados Unidos, 2 cervezas ya te es considerado borracho por la cantidad de alcohol que tiene el bote de cerveza. Y uno dice: no pasa nada, más una. ¿Cuál? Te echaste como un 12. Pero así es todo vicio. Satanás es padre de mentira, te dice poquito, poquito, poquito. Es nuestra responsabilidad delante de Dios de no ceder ante las sugerencias del enemigo o de cualquier persona que te quiera llevar a desobedecer la voz y los mandamientos de Dios. Tú eres responsable, yo soy responsable de no ceder las sugerencias de las personas que te dicen y te van a llevar a desobedecer a Dios. Así hizo Saúl. Es que tuve miedo al pueblo. No, él era el responsable de obedecer a Dios. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. ¿Y qué se hicieron? Delantales. ¿Sabe lo que es un delantal? Es algo que se pone aquí amarrado, se tapa el pecho, a veces hasta las rodillas o a veces hasta los tobillos. Eso es un delantal. Te protege de aquí de enfrente. Eso es lo que hicieron Adán y Eva para cubrir su desnudez, porque se dieron cuenta, al pecar, se dieron cuenta que estaban desnudos. Adán y Eva se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Les dio pudor o vergüenza de estar desnudos. El delantal te protege la parte frontal. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaban? Dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Qué fácil echarle la culpa a otro, ¿no? ¿Quién era el responsable? ¿Adán o Eva? Adán. Adán fue el responsable, porque a él se le dijo: no comas de ese fruto. Adán era para que le hubiera dicho: no comas de ese fruto, está prohibido ante Dios. Hubiera tomado la autoridad que tenía, que Dios le había dado como cabeza: no hagas esto, porque está mal delante de Dios. ¿Y qué hizo? Cedió a la sugerencia de su esposa, que estaba siendo incitada por Satanás para desobedecer a Dios. La mujer que me dice por compañera me dio el árbol y yo comí. Si yo hubiera obedecido a mi esposa hace años, no estuviera aquí. Pero yo sabía que al quien sirvo se iba a encargar de ella y de mi familia. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Te fijas? La otra también le echó la culpa. El enemigo siempre tratará de engañarnos sutilmente con verdades a medias. Por eso es de suma importancia que como hijos de Dios nunca dejemos de orar. Dile que está a tu lado: nunca dejes de orar. Dile: y nunca dejes de estudiar la palabra de Dios para ponerla por obra. Dígale sin miedo.
¿Sabes por qué? Para poder discernir la voz del Espíritu Santo y para poder saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Si tú no oras y no estudias la Biblia, no vas a saber cuál es la perfecta voluntad de Dios y vas a ser engañado por Satanás. Ahorita como pastor tengo que estar, mira, con las antenas así para no ser engañado. Génesis 3:14 dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí hay una enseñanza. Uno carrea maldición cuando uno es tropiezo al prójimo. Ten cuidado lo que tú estás diciéndole a otro, incitando a otro o sugiriendo a otro que vaya en contra de la voluntad de Dios. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo: multiplicaré. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo, eso me llamó la atención, amada iglesia. Mira lo que dice: y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. En otra versión te la voy a leer. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Qué es controlar? Gobernar, dominar, dirigir y mandar. Siempre que la esposa, y no de matrimonios, pero Dios me lo dio hoy, siempre que la esposa quiera gobernar, dominar, dirigir, mandar al esposo, habrá problemas graves porque se le abrirá la puerta al diablo por desobedecer la palabra de Dios. Esto sería bien subirlo, Jesús orando ahí, en un post o algo. ¿Y sabes por qué te digo? Acabo de ver el mundial. Bueno, lo acabo de ver una canción. Es feminista 100%. Están denigrando al hombre. El diablo sabe que cuando se roba la autoridad al varón va a haber problemas. Y estoy hablando, ahorita vamos a ver la palabra. Mira lo que dice la palabra, primera de Pedro, para que no se asusten. Primera de Pedro 3, 1, 2. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Pero yo le voy a dar un consejo. Si su esposo está sometido a Dios, si su esposo está sometido a Dios, entonces haga caso. Porque no me diga que si su esposo le dice: voy a matar a mis hijos, sí, mátalos, ¿da que no? ¿Qué va a decir? Como una leona, ¿a poco no? Y ahorita vamos a ver algo de la leona. Dice: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Esto va para nuestros hijos. Tus hijos van a creer en un Dios poderoso cuando tu vida sea una vida respetuosa y recta delante de Dios. Primera de Pedro 3:5 dice: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. Vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno. Alábele que Él vive. Se acabaron los amenes, ¿por qué? Que es tan precioso a los ojos de Dios. ¿Sabes por qué Dios le da le habla a la mujer así? Porque la mujer tumba al hombre. A David no lo tumbó un gigante, pues lo tumbó una mujer. Adán desobedeció a Dios, ¿por quién? Por una mujer. Mujer, bendice a tu esposo. Pero esposo, también bendice a tu esposa, porque para allá vamos. Espérense, hermana, espérense. Para allá vamos para el esposo también. Dice: vístase con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno. Aleluya.
¿Cuántos quieren una mujer tierna y serena? Digan sin miedo. ¿Cuántos quieren un esposo tierno y sereno? Se oyó más fuerte la mente de las mujeres. ¿Ves? ¿Ves? Padre de la gloria, nunca te equivocas, Señor. Ay, Señor. Vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Qué hermosa esa palabra, de veras. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad. ¿De quién? ¿Qué hacían? Aceptaban la autoridad de sus maridos. Aquí viene lo bueno. 1 Pedro 3:6. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba ¿cómo? Mejor no digo. Y lo llamaba Señor. Eso significa un respeto. La autoridad, como su esposo que era. No eres un burro, eres esto, eres lo otro. ¿Y no quieres que Dios bendiga tu vida? ¿Quieres que Dios bendiga tu matrimonio? ¿Quieres que Dios bendiga a tus hijos? Porque los primeros que miran son tus hijos. Si tú, mujer, mi hermana en Cristo, y los que me estén escuchando, y aún tú, varón, hermano de Dios, hermano en Cristo, si quieres que tus hijos te respeten, se tienen que respetar como esposos. Porque si los esposos no se respetan, usted está sembrando algo bien triste en sus hijos. Sus hijos le van a faltar al respeto. El peor error es que usted como esposa le meta a sus hijos: tu papá, tu papá, tu papá. O el papá: tu mamá, tu mamá. Lo único que está haciendo es envenenarlos. Y luego se queja porque no quieren nada con Dios. Y se le agrega poquito cuando habla mal del pastor y de la iglesia. Pues menos vienen a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Era un respeto. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Aquí viene lo bueno. 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Es lo que nos hace falta. Vivir sabiamente con nuestras esposas. Porque cometemos el error de hacerlas enojar y hacer lo que no. Todos cometemos el error. No voy a meter mucho porque no me quiero meter mucho en la clase de matrimonios. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Uno tiene que vivir sabiamente con su esposa. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le agrada? ¿Qué le hace enojar? ¿Qué le alegra? Dando honor a la mujer como un vaso más frágil. ¿Qué quiere decir? Si la mujer es más frágil, el hombre también es frágil. El hombre también necesita ser apreciado y respetado y querido por su esposa y por sus hijos. El hombre también necesita, y es tiempo de que ya se respete esa autoridad que se está perdiendo en muchos hogares. Vosotros, marido, igualmente, sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. O sea, la mujer es más frágil, pero también el hombre. Por eso ambos, Dios no se equivoca. Ambos se necesitan uno al otro. Respeto, amor, cariño, ternura, comprensión. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Imagínate, llega el hombre bien cansado del trabajo y lo primero que escucha: no completo, vete a trabajar y no, ponte tiempo extra. ¿Por qué no oras, mujer? Y le dice: ¿sabes qué, mi amor? Vamos a orar porque Él es nuestro proveedor. Voy a bendecir la obra de tus manos, voy a bendecir tu negocio. Pero lo maldices y lo quieres que prospere. Bendice la obra de sus manos. Dios te delegó una autoridad, mujer, tremenda. Cuando esté dormido su esposo, si le tiene miedo, oren así en la noche por él.
Igual el marido, porque también nos quedamos atrás. Cuando está dormida su esposa, ore por ella. Como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, mira qué importante. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Satanás lo sabe. Satanás sabe que si tú como mujer haces enojar a tu esposo y tu esposo te falta el respeto, entonces la oración va a tener estorbo. El diablo es bien astuto. Mira lo que dice Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Por eso el diablo quiere traer conflictos entre padres y hijos. Tú, mujer, y tú, varón, tienes que ser bien sabio en no provocar un conflicto entre padres o entre ustedes mismos como hijos. Porque entonces tú mismo estás permitiendo que tus hijos sean maldecidos, a no honrarte a ti como padre y como madre. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Tenemos que saber cómo tratar a nuestros hijos. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. En otra versión dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquelos y denles enseñanzas cristianas. ¿Por qué? Porque lo que va a producir en nuestros hijos un temor reverente hacia Dios y por consiguiente un anhelo por obedecer a sus padres es el temor a Dios. Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposo, de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Yo te vuelvo a aclarar, en todo lo que esté correcto delante de Dios. Porque también hay espositos abusoncitos, ¿verdad? Te lo digo con cariño. Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. De todo por su esposa. Yo sé que es difícil, pero lo mejor que usted puede hacer cuando hay una relación que se está quebrando y que está en un conflicto, póngase a orar por su esposa, póngase a orar por su esposo, póngase a orar por sus hijos, póngase a orar por su matrimonio, por su familia. Dice, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Así que varones, tenemos que cuidar y alimentar a nuestra familia, a nuestra esposa, porque somos miembros de su cuerpo. Versículo 31 de Efesios 5, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe ¿qué? Debe respetar a su marido. Te voy a decir esto. Hace años, yo estaba orando a Dios y me dijo el Espíritu Santo, quiero que le digas a esta hermana que no sea una leona para maldecir, me dijo, dile a esta hermana que no sea una leona para atacar a su esposo, ni maldecir a sus hijos. Me dijo, dile que sea una leona para interceder por su esposo y bendecir a sus hijos. Cuando Dios me da esa palabra,
Yo dije, bueno, en aquel entonces, no es ninguna hermana de aquí, para que no voltee a ver cuál es. Pero en aquel entonces, me acuerdo que yo le dije a Dios, le dije esto: si tú, Señor, eres el que me está diciendo esa palabra, ponme a los 2 hermanos aquí enfrente de mí y yo le doy esa palabra. No, pues está bueno. Ese día me fui a trabajar y yo estaba acomodando la mercancía ahí donde trabajaba, y que llega la hermana, iba a decir la Leona, pero es la hermana. Y llega la hermana y me dice: Dios le bendiga, hermano. Y yo, Dios le bendiga, hermana. Dije, Señor, la Leona. En verdad dije, sí, el Señor, la Leona. Pues fue lo que me dijo Dios, ¿verdad? Dije, Señor, la Leona, ¿qué hago? Y luego le digo, bueno, Señor. Y luego me dijo, ahí le encargo, ore por mi esposo porque se siente mal, por eso vine sola a la tienda, pero le encargo sus oraciones, hermano. Le dije, sí, voy a estar orando por ella. Y dije yo, ya me salvé, porque su esposo se quedó en su casa y yo te dije que quería a los 2 enfrente de mí. Pues no, nomás oigo una voz que me dice, alábale, brother. Y va llegando el esposo, Padre de la gloria, y se ponen frente de mí los 2. Dije, ¿saben qué? Les tengo que decir algo de parte de Dios, vengan. Y me los llevo solitos para allá. Y le di la palabra, le dije, me dice el Espíritu Santo, con mucho respeto, que le diga que no sea una leona para atacar a su esposo y maldecir a sus hijos, que sea una leona para interceder por su esposo y bendecir a sus hijos. Comenzó a llorar y su esposo me dijo, es de Dios, brother. Y ya los abracé y oré por ellos. Pero eso está sucediendo hoy en día, amada iglesia. Está sucediendo. Ahora también hay leones, varones, ¿verdad? O sea, también hay leones. Hay que apaciguar ese león que está dentro de uno. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué le hizo? Túnicas de pieles y los vistió. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva se hicieron ¿qué? Delantales para tapar su desnudez. Pero Dios, en su sabiduría, les hizo túnicas. ¿Qué es una túnica? Toda cubierta, por atrás y por enfrente. Es una túnica. Dice, y Dios en su gran sabiduría les hizo túnicas para tapar su desnudez. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos enseña? Que desde entonces Dios enseñó que su perfecta voluntad es que sus hijos se vistan con pudor. La santidad es por dentro y por fuera. ¿Por qué Dios les dio túnicas? ¿Por qué Dios no les dejó los delantales? ¿Tú crees que fue casualidad o que se escribió de casualidad en la Biblia? Y estamos hablando desde antes, todavía no entramos al Nuevo Testamento. Desde el principio, en Génesis. Desde entonces Dios ya estaba hablando que se iba a perder el pudor. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Eso es lo que Dios quiere. Que los varones no estén en contienda. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavien, se vistan de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Bueno, no quiere decir que no te vistas bien. Aquí está hablando de la vanidad, de lo exagerado. Pero habla el pudor. ¿Y qué es el pudor? Vergüenza de enseñar su propio cuerpo desnudo. Hace años el Espíritu Santo me dijo, cuando todavía no se miraba lo que está sucediendo hoy en día, me dijo, te estoy enseñando que se está perdiendo el pudor dentro del pueblo de Dios. ¿Y sabes cómo me habló Dios? Yo estaba en la tienda, yo acababa de salir de mi trabajo y Dios me está escuchando lo que te voy a decir. Yo me paro en una registradora y veo a una mujer con poca ropa
Lo que hice, me moví a la otra registradora y estaba una señora grande de edad con la misma ropa. Y me causó, pues me llamó la atención. Dije, ¿por qué? Y me muevo para otra registradora y está una niña con la misma ropa. Y ahí comencé a llorar. Entonces yo en mi humanidad le dije a Dios, perdóname si yo codicié a la mujer. Perdóname si te entristecí, Espíritu Santo. Y yo llegué a mi casa, ¿no te acuerdas, Lourdes? Llegué llorando. Y dije, Señor, no. Le dije, ¿qué tiene? Le dije, es que no sé qué me pasa. Y me acuerdo que me hinqué. Y cuando me hinco, me dice, hijo, te estoy enseñando que se está perdiendo el pudor. Y pudor es vergüenza, enseñar el propio cuerpo desnudo. Vestirse con pudor, tanto en hombres como mujeres, no se trata de culturas ni de modas, se trata de obedecer los mandamientos de Dios. Porque tristemente ahorita una hija de Dios se debe vestir como una hija de Dios. Tiene que haber una diferencia. Un varón tiene que vestirse como un varón de Dios. Tiene que haber una diferencia. ¿Cuántos están entendiendo? Mira, no me puedo quedar callado. Hace unos días vi un video. Estaba un disque pastor orando por su esposa. No quiero decir los nombres, porque le digo, Señor, si no me dejan no lo digo. Pero estaba un artista, o que dice que es pastora y es artista, y otra artista orando juntas. ¿Qué crees que estaban orando? Estaban orando que Dios les ayudara para que les fuera bien. Iban a salir de bailarinas. Y no te platico cómo andaban vestidas. Pero ya llegó el colmo. Por eso dice la Biblia, en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero no entrarán al reino de los cielos los que me digan Señor, Señor, sino el que haga verdaderamente la voluntad de mi Padre. Porque el hecho de que oren y que hablen de Dios y todo, pero estás violando los principios de Dios. Y es triste. Si tú ves, no lo veas, varón, mejor no lo veas. Pero yo me quedé y dije, no puede ser, Señor. A lo que hemos llegado y la gente, ay, religioso. ¿Cuál religioso? Yo te aseguro que cualquier mujer que se siente y que el esposo esté así viéndola así, se va a enojar la mujer. Porque es demasiado lo que se ve en ese video. Pero me llamó la atención. Dije, ¿cómo es posible que te llamas pastora y otra cristiana y estás orando y te vas a salir semidesnuda a que los hombres te codicien? Dice la Biblia que más te valía amarrarte una piedra de molino en el cuello y echarte a mal que acercar a uno de sus hijos. Esto no se dice, amada iglesia, pero se tiene que hablar. ¿De qué me sirve quedar bien contigo? Yo te tengo que decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice, vístanse con pudor, con vergüenza, enseñar el cuerpo desnudo. Por eso nuestra verdadera adoración a nuestro Señor Jesucristo es hacer lo que Él le agrada. Esa es la verdadera adoración. Romanos 12:1 dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Por eso la santidad es por dentro y por fuera. Hay gente que no le agrada esto. Pero si callamos, amada iglesia, va a seguir esto de mal en peor. A Dios le agrada más cuando lo obedecemos que los sacrificios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3, dice, Samuel le dijo a Saúl, Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata a hombres y mujeres y niños y a sus toros, ovejas, camellos y burros. No les perdones la vida a nadie. Esa es la instrucción de Dios hacia el rey Saúl. Entonces Dios dijo a Samuel, Saúl no me hace caso ni me obedece.
Lamento haberlo hecho rey. Mira qué triste cuando nuestra desobediencia hace que Dios diga, me arrepiento de haberlo escogido. Samuel se preocupó mucho y pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl. Pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor y que de ahí se había ido a Gilgal. Samuel se fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo, que Dios te bendiga, ya cumplí con las órdenes de Dios. Samuel le preguntó, si en verdad la has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y toros? Como diciéndole, pues Dios te ordenó que mataras todo. Y Saúl le respondió, son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas. Les trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios. Todo lo demás lo destruimos. Pero Samuel se enojó y le dijo a Saúl, silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le contestó, aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer lo hice. Acabé con todos los amalecitas y lo único que dejé con vida fue al rey Agag. ¿Por qué lo dejó con vida si Dios le dijo destruye, mata todo? Los soldados por su parte trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor a nuestro Dios. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a Dios falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. En la Reina Valera dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia a la voz o a los mandamientos de Dios trae consecuencias muy graves, amada iglesia. Por eso siempre que nos demos cuenta de que hemos desobedecido a Dios, debemos ser humildes y pedirle perdón a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre que usted diga, ¿sabes qué, Señor? Te desobedecí en esto, perdóname. Te lo pido en el nombre de Jesús. Vaya inmediatamente al trono de gracia. El anhelo o el deseo más grande de todo hijo de Dios debe ser el hacer la voluntad de Dios. Lo voy a repetir. El anhelo o el deseo más grande de todo hijo de Dios debe ser el hacer la voluntad de Dios. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En otra versión dice, Dios mío, estoy muy feliz de hacer tu voluntad. Tu ley guía mis pensamientos. Qué hermoso cuando la palabra de Dios guía nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. En la manera que tú pienses es como vas a actuar. Deuteronomio 28:1 dice, y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra, ¿qué dice? Todos sus mandamientos. Todos. O sea, uno tiene que esforzarse en leer la palabra de Dios. Dice, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy. También el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28, el 1 al 14, habla todas las bendiciones que vienen sobre tu vida y te van a alcanzar por obedecer a Dios y sus mandamientos.
Pero del 15 en adelante dice: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. En otra versión dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. La maldición de Dios te va a abrumar, te va a hacer sentir mal. Nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo entendamos, siempre traerá una bendición sobrenatural para nuestra vida. Usted siempre obedezca a Dios, aunque no entienda las cosas. Mira, terminamos. Lucas capítulo 5, versículo 1. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecían a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva a la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Lucas capítulo 5, versículo 5 dice: maestro, mira lo que le contestó Pedro: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón, como diciéndole: Jesús, tú eres Jesús, pero yo soy pescador. Y durante toda la noche no hemos pescado nada. Y tú me dices que vuelva a echar la red ahí. Mira lo que le dice: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero, pero me encanta. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Cuando obedecemos la voz del Espíritu Santo, aunque no lo entendamos, aunque no tenga sentido humanamente hablando, aunque sea imposible, si obedeces, verás la gloria de Dios obrar sobrenaturalmente. Yo no sé qué te está pidiendo Dios, pero aunque parezca imposible, obedécelo, porque vas a ver la mano de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo obedécelo. Dice: así lo hicieron. Yo tengo una pregunta: si Pedro había sido rebelde, no, Señor, tú no me vas a enseñar a mí, tú no me vas a enseñar. Yo soy pescador y yo tengo mis negocios y tú no me vas a enseñar a mí, yo no he pescado nada. No, dijo: tú lo mandaste, yo te obedezco. Así lo hicieron, recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Imagínense la escena nomás por ver obedecido. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que se comenzaron a hundirse. Aleluya. Una bendición sobrenatural poderosa por haber obedecido a Dios. Dice: al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Cuando la gloria de Dios se manifiesta sobrenaturalmente a través de milagros y maravillas, la gente se arrodillará arrepentida por sus pecados y aceptará a nuestro Señor Jesucristo. Obedece a Dios. Dile que está a tu lado: obedece a Dios. Lucas 5:9 dice: es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también los estaban Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Dice: así que llevaron las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Si obedeces la voz y los mandamientos de Dios, verás la gloria de Dios obrar en nuestras vidas. Y eso fortalecerá nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo para dejar todo lo que nos estorba para seguirlo. Lo voy a repetir: si obedecemos la voz y los mandamientos de Dios, veremos la gloria de Dios obrar en nuestras vidas.
Y eso fortalecerá nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo para dejar todo lo que nos estorba para seguirlo a Él. Porque ahí vas a comprender que Él es tu proveedor, que Él es tu sanador, que Él es el que liberta, Él es el que te bendice, a ti y a toda tu casa. No importa lo que se levante en contra de tu vida, siempre obedece la voz y los mandamientos de Dios. Nunca dejes de orar. Dile que está a tu lado, nunca dejes de orar. Nunca dejes de tener comunión con el Espíritu Santo. Te lo digo en el amor de Cristo. Hoy más que nunca no dejes de orar. Nunca dejes de estudiar la palabra de Dios para ponerla por obra. Nunca dejes de escuchar o cantar alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Tira la basura que no te edifica. Haz caso al Espíritu Santo. Muy pronto Dios nos va a honrar por predicar la verdad. Todos los que se burlaron, religioso, es un religioso, pues van a ver lo que Dios va a hacer. Así que no calles. Nunca dejes de escuchar y cantar alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Nunca dejes de congregarte. Nunca dejes de hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En la traducción lenguaje actual dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey. Como su único rey. Y que hagan lo que Él les pide. Eso se llama obediencia. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. Digan todos: Dios da a elegir entre la bendición y la maldición. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a entender la magnitud de las consecuencias de la desobediencia a tus mandamientos, a tu voz. Pero ayúdanos también a entender y comprender las bendiciones que vendrán sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones, cuando nosotros decidimos escuchar tu voz y obedecer tu voz y tus mandamientos, Señor. Así que te pido en el nombre de Jesús que todos los que estamos aquí reunidos en este día nos hagas hacedores de tu palabra, y que los que nos escuchen en las redes sociales hagan también lo mismo, Señor. Que sean obedientes a tu voz y a tus mandamientos, para que las bendiciones que tienes prometida para nosotros nos alcancen, Señor. Y sobre todo la vida eterna contigo, Señor, eternamente y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan gracias por la palabra? Dele la gloria que se merece a Él y honre la palabra de Dios. Amada iglesia, estamos despedidos. Dios me les bendiga. Véngase el domingo.